Bienvenidos a las jornadas de seguridad logística de BCL en esta primera edición online. El título, Hablemos de riesgos logísticos e industriales. Estamos emitiendo desde el Auditorio de la ZAL de Barcelona y mi nombre es Aitor Agea, presidente del Grupo de Seguridad Logística de BCL y subdirector general de DGM en España. Estas jornadas os recordamos que son 4 sesiones a través del canal de YouTube de BCL y estarán todas disponibles cuando deseéis verlas. Hablaremos de forma breve y amena de la actualidad de riesgos logísticos e industriales. La sesión de hoy, incendio, protección permanente. Es una entrevista entre el señor Andrés Sancho, gerente del segmento de transporte de Securitas, y el señor David Muñoz, responsable técnico PCI de Securitas. Si deseáis hacer preguntas, por favor, al final de la sesión atenderemos a todas aquellas que nos lo requieran, ya sea mediante una proyección en pantalla o por vía correo electrónico al final del día. Gracias a todos y comencemos. Securitas, compañía líder mundial en seguridad, dispone de un área especializada de seguridad contra incendios con profesionales altamente cualificados para adecuar las instalaciones y servicios a las necesidades de sus clientes, con servicios de ingeniería, asesoría, instalación, mantenimiento, servicios remotos y servicios con personas, como bomberos y prevención de riesgos. Su centro neurálgico, el Securitas Operations Center, SOC, recibe y gestiona todas las señales y servicios de sus clientes, creando un centro de gestión de servicios remotos integrados de seguridad. David Muñoz Moreno, responsable técnico de protección contra incendios, lleva trabajando más de 30 años en el sector de la seguridad y la protección contra incendios en empresas de seguridad, como receptoras de alarmas, empresas instaladoras, mantenedoras y fabricantes del sector. Ha estado 17 años en Honeywell en diferentes puestos de trabajo relacionados con el producto de detección de incendios como director técnico y de producto en España. Actualmente es el responsable técnico de Securitas del área de protección contra incendios. David Muñoz, buenas tardes. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Un placer igual. Sin más dilaciones, ¿qué exigencias e importancia tiene el mantenimiento de PCI? Pues el mantenimiento de cualquier instalación, como es lógico, es la importancia de la propia instalación. En el caso de protección contra incendios y en naves logísticas, por ejemplo, estamos hablando de riesgos críticos de cara a cargas de fuego en tránsito, cargas de fuego almacenadas, diferentes actividades en la misma superficie, que, por ejemplo, pues, los transportistas, el procesado, todo esto genera un riesgo de incendio de la propia actividad. Y luego, pues, además, estamos hablando de que es muy crítico los tiempos de intervención, porque debido precisamente a esto pues podemos tener el caso de un incendio que se desarrolle muy rápidamente y tenemos que intervenir en poco tiempo. El Reglamento de Protección contra Incendios, que se reedita en 2017, incluye nuevas herramientas para precisamente controlar y generar una mayor profesionalidad de las actividades de instalación y de mantenimiento. Las principales, lo que es el reglamento, controla, por un lado, las propias actividades de instalación, mantenimiento y las inspecciones de los sistemas, y además también las normas UNE que deben de cumplir todos los equipos que se instalan para proteger las actividades. Dentro y detrás del reglamento, que es la principal herramienta, están otros reglamentos sectoriales. En este caso aplicaría el Reglamento de Seguridad contra Incendios en edificios industriales, que lo aplica almacenamiento y logística. Como estábamos hablando, las herramientas de las que dispone el reglamento y con lo que está controlando que la actividad sea bastante más profesional, por un lado, al instalador se le obliga a que indique si alguna de las instalaciones, algunos de los productos que están proyectados para un sistema pues no cumplen o no son adecuados al riesgo. Y en el caso de mantenimiento, pues ahora es obligatorio anotar todos los resultados de cada una de las operaciones de mantenimiento y esa documentación debe de guardarse durante 5 años. Luego, las herramientas de control son inspecciones periódicas que se hacen a las instalaciones. Si hablamos de lo que son las propias inspecciones, tenemos por un lado dos supuestos, que sería actividades o instalaciones que se han instalado antes de la edición del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Edificios Industriales, que sería en 2005, a principios de 2005, de tal forma que ya este propio reglamento tiene sus inspecciones periódicas
que vienen a ser 5 años riesgo bajo, 3 años riesgo medio y 2 años, cada 2 años, riesgo alto. Todas aquellas instalaciones que se instalaron con anterioridad al Reglamento de Seguridad contra Incendios, al RESCIA, tendrían que pasar inspección con arreglo al nuevo reglamento que se edita en 2017, que indica que deben ser inspecciones cada 10 años. De esta forma, la Administración está controlando el estado de cada una de las instalaciones. En el caso de actividades logísticas, almacenamiento y, en principio, cualquier actividad industrial, es obligatorio, bien por un reglamento, bien por el otro, pasar las inspecciones. Las consecuencias posibles de un incendio cuando algo no ha funcionado adecuadamente y hay una catástrofe, pues se han relacionado, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, se han relacionado principalmente con sistemas desconectados. Es decir, todos los casos en los que ha habido una gran catástrofe, la mayoría un 75% era porque el sistema no estaba conectado de protección contra incendios. Y el resto pues eran equipos que han fallado o sistemas mal mantenidos. Ok. Muy interesante, además es algo que no se improvisa, queda claro que no se puede improvisar. ¿Cuál es el sistema de detección más adecuado para los centros y naves de logística? Bueno, en cuanto a conocer cuál es el sistema más adecuado, principalmente hay que explicar que la importancia que tiene en este caso es el proyectista es en el diseño. Hay que estudiar en cada uno de los casos el tipo de estructura de la nave, porque estamos hablando que a la hora de proteger naves de almacenamiento, de logística, estamos hablando de naves que tienen muchísima altura, que en muchos de los casos tienen mucha renovación de aire porque están abiertas las puertas para entrada y salida de material, por ejemplo en hangares, en almacenes de logística. Tenemos también altura de techo muy elevada, entre 12 y 25 metros o 30 metros en el caso de los hangares, de tal forma que el humo, a medida que va subiendo, se va disipando y no cualquier equipo detecta adecuadamente el humo. Además, estas estructuras, que son cercherías muy complejas para soportar los techos, impiden también el uso de determinados equipos. Y en muchos de los casos en la superficie también la propia actividad impide el acceso, porque está ocupada toda la superficie, a la hora de mantener los equipos. Entonces hay que tener en cuenta todas esas dificultades para hacer un diseño adecuado. En cuanto a las posibles tecnologías de detección de incendios, un poco por poner en contexto, hay 4 tipos diferentes según el tipo de incendio o la fase de incendio en la que nos encontramos. Inicialmente, para humos prácticamente invisibles, el mejor equipo, el más adecuado, serían los sistemas de aspiración. Detectan humos, pues tienen una sensibilidad aproximadamente 1000 veces más que un detector óptico convencional que tenemos en las oficinas. Luego, cuando el humo ya es un poco más denso y ya se acumula más visible, tendríamos el detector óptico normal que todos conocemos y que tenemos en las oficinas. Y cuando ese humo tiene más acumulación en una superficie, en una longitud, el equipo más adecuado sería la barrera o el detector lineal, que es probablemente el más instalado porque es el más fácil de instalar y el que se puede mantener también de forma adecuada en este tipo de instalaciones en almacenes y naves grandes, ¿no? Cuando el incendio ya ha prosperado mucho y se ven las llamas, pues quizá el detector más adecuado sería un detector de llamas, que son equipos especialmente caros y se utilizan exclusivamente para zonas de combustible, por ejemplo, en algunos determinados casos. Y luego pues están en último lugar los detectores térmicos, cuya aplicación no puede superar los 7 metros de altura con respecto al foco de la llama, y que se activan con una temperatura superior de 58 grados hacia arriba en determinados grados. Y en la que estarían también los rociadores o los sprinklers, que tienen también una ampolla que salta a esa temperatura. Si hablamos de equipos homologados, pues la normativa, como hablábamos el reglamento, dispone de una serie de normas UNE que nos permiten utilizar y homologar instalaciones con detectores ópticos, con detectores lineales, detectores de aspiración también, pero hay otro tipo de detectores, como puedan ser el caso de análisis de videoanálisis, cámaras térmicas, etcétera, que no están a día de hoy homologados, sí que tienen normas en proyecto, pero todavía no están homologados, y que se pueden utilizar o se utilizan en muchos casos como apoyo o en zonas exteriores donde se quieren proteger contenedores, por ejemplo, que hay en las calles o en tránsito con algún tipo de mercancía importante.
Las tendencias que hay hoy en día y los equipos que se están utilizando más por muchos motivos son principalmente los sistemas de aspiración, estos que decíamos que eran 1000 veces más sensibles que un detector óptico, por el principal motivo de que al tener unas naves tan altas para proteger, el humo llega muy diluido. Entonces, como estos equipos tienen numerosos orificios, por cada uno de los orificios se recibe algo de parte del humo que hay disipado y al final el detector, que es 1000 veces más sensible, consigue unas prestaciones altísimas y conseguir dar alarma o detectar el incendio en unas fases muy iniciales, en las que todavía los bomberos tienen y disponen de tiempo para apagar los incendios antes de que colapse el edificio, etc. Esa es una de las principales ventajas. Si lo comparamos a lo mejor con otro tipo de sistemas, el sistema de aspiración, como utiliza unas tuberías que se desarrollan por el techo, este tipo de tuberías pues no le importa si hay cerchería por medio, si hay obstáculos, si la maquinaria está pasando entre medias o interfiriendo lo que es la detección, y tampoco las vibraciones, con lo cual son los más adecuados. No son los más baratos, pero son los más adecuados. Además, estos equipos se mantienen a la altura de una persona. Toda la tubería llega hasta lo que es el propio detector y el mantenimiento se hace en el propio detector. Permite poner filtros, es inmune a las humedades, a nieblas, etc. Luego, sin duda alguna, este sería el equipo de detección más adecuado para este tipo de instalaciones. Me parece claro que el diseño tiene que ser exhaustivo y el análisis tiene que ser muy concienzudo para poder llegar a decidir para cada instalación cuál es la parte más significativamente importante del riesgo que queremos proteger, ¿correcto? Sin duda. En muchos casos, de hecho, discutimos con algunas ingenierías porque a veces no se ha tenido en cuenta ciertos aspectos y ya no solo es cumplir la norma, sino adecuarse al riesgo que está. Que no parece fácil. Tienes que ser un profesional de esto de muchos años, seguramente como tú, para poder llegar a estas conclusiones. Al final, fácil. Sí, lo entiendo. La última cuestión que tenía aquí para plantearte es ¿qué medios y servicios existen para garantizar la protección contra incendios? Bueno, yo creo que el principal medio sería atender las instalaciones, ¿no? Estábamos hablando de que en el caso de que habían estado estudiando en Estados Unidos, pues muchos de los sistemas estaban completamente apagados, ¿no? Sin uso. Si hablamos de quién es el responsable de estas instalaciones, cuando la normativa te obliga o tienes la obligación de instalar un sistema, ese sistema, lógicamente, hay que atenderlo. Pues a nivel de responsabilidad, la Ley de Prevención de Riesgos, en su artículo 20, indica que el titular de la instalación es el responsable de tomar las medidas adecuadas para garantizar la rapidez y la eficacia de los sistemas. Además, cuando la actividad deja de estar en uso, es decir, cuando cerramos las puertas de las naves, el sistema queda desconectado. Los daños que puedan haber ocurrido por un incendio que se haya iniciado antes de cerrar la propia actividad, pues podemos estar hablando de daños asociados pues, a personas, a los trabajadores, incluso la muerte, tanto propios como ajenos, a edificios colindantes, explosiones, que por desgracia pues, tenemos casos cercanos y además de hace muy poco, ¿no? este mismo año, o incluso vertidos o derrames al medio ambiente. Con lo cual, pues estamos hablando, lógicamente, que un incendio es absolutamente serio. Más luego, la parada de la actividad que genera el caso de tener un edificio totalmente arruinado por un incendio, ¿no? O colapsado. La mejor forma, sin duda, es conectar estos sistemas a centros de recepción de alarma, donde, por un lado, se están integrando todas las señales, se están atendiendo también las averías que tienen los sistemas, igualmente importante, porque una avería de un sistema puede ser que el sistema está apagado, ¿vale? Entonces, en estos centros de control, en los centros de control homologados que hay, se puede llamar a policía, avisar a las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, si son empresas mantenedoras, pueden también tratar los diferentes avisos de mantenimiento que hay que los propios sistemas envían. De cara a lo que es la normativa, desde 2009 aproximadamente es obligatorio que el transmisor de alarmas cumpla una norma específica de incendios, que es la parte 21, y en esa norma se indica que la mejor forma de atender un sistema de detección de incendios es conectarlo a una central receptora vía este comunicador. Y además se indica que las alarmas tienen que ser diferenciadas. Esto, para que nos hagamos un poco una idea, sería lo mismo que si yo en una central receptora de alarmas recibo una señal de fuego de un edificio, evidentemente
tengo dificultades en reconocer si eso es un incendio y tomar la decisión de si envío a bomberos, envío a vigilancia que revise o qué criticidad tiene esa alarma, ¿no? Sin embargo, si yo recibo una señal diferenciada en la que me indica que tengo un fuego en el almacén de disolventes, ya es un riesgo que yo tengo que tratar con mucho cuidado. Pero si además en los pocos minutos recibo que se ha iniciado un incendio también en el pasillo del almacén de disolventes o el almacén contiguo, evidentemente tengo claridad absoluta de que está ocurriendo un siniestro, con lo cual yo puedo tomar decisiones en muy poco plazo. Además, hoy en día, la ventaja que tenemos es que, como casi todos los sistemas y los fabricantes están evolucionando muchísimo, hoy en día se interconecta todo y es muy provechoso el tener aplicaciones como la que tienen ciertas compañías, en este caso la nuestra, en la que desde un propio dispositivo accedes al vídeo, accedes al estado de los sistemas, controlas los sistemas remotamente y tienes una capacidad de gestión de toda la incidencia para poder tomar decisiones adecuadas en muy poco tiempo. Bien, pues por lo que parece ya no es solo tener un sistema de protección contra incendios, sino que además esté bien comunicado y sea eficiente, porque tenerlo para que no funcione y para que luego la respuesta no sea ágil parece que no es nada interesante, ¿correcto? Creo que me he explicado adecuadamente. Totalmente, yo creo que sí y que todo el mundo lo ha entendido. Pues muchas gracias, David Muñoz, por estas explicaciones. Tenemos aquí unas preguntitas más del público. La primera que nos hacen ¿es obligatorio conectar los sistemas de detección de incendios? Bueno, entiendo que estamos hablando de que es obligatorio conectarlos al receptor de alarmas, porque tenerlos conectados es obvio. Pues la normativa, curiosamente, no ha obligado directamente, como ocurre en otros países, en Alemania, por ejemplo. En Alemania, a partir de cierto riesgo de instalación de industria, es obligatorio conectar directamente a bomberos. En España eso todavía no ocurre y la razón principal es que los fabricantes no han tenido equipos conectables hasta ahora, con lo cual es muy difícil obligar a algo que es imposible. A partir de ahora, el 80% aproximadamente de los fabricantes empiezan a tener ya sistemas conectables. Y, de hecho, la normativa está cambiando. Hay dos normas que acaban de salir ahora mismo y que una regula lo que son las receptoras de alarma específicas de incendio, un poco separadas de las de seguridad, un poco más leves en cuanto a estructura de edificio, etc. Y la otra es las conexiones remotas a estos sistemas. Evidentemente, si un sistema no está conectado, no tiene uso ninguno, es como dejarlo apagado exactamente, ¿no? Igual. Y la normativa sí que te indica que la mejor forma de atender estos sistemas es tenerlos conectados. Siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿qué se precisa para pasar las inspecciones de una instalación de PCI que no está inscrita? Bueno, pues es una pregunta muy buena. Me voy a centrar, si os parece, en la zona en la que estamos, porque, por desgracia, la respuesta sería que depende de las administraciones. Eso quiere decir que el Ministerio de Industria ha derivado las competencias en las diferentes autonomías. De tal forma que, como hablábamos antes, había dos posibilidades. Una, instalaciones que se hicieron ya en vigor el Reglamento de Seguridad en edificios industriales, condiciones en edificios industriales, y por el otro lado las anteriores. Las que ya se hicieron así es obligatorio registrarlas, entonces habrá que hacer un proyecto e incluso coge la parte de pasiva, es decir, la estructura RF del local, hay que hacer un proyecto un poco en condiciones. Estas ya tocaba, luego lo que pasa es que no estaban hechas y toca. Si son anteriores, por ejemplo, en el caso de Cataluña, se exige una pequeña memoria que hay que inscribir la instalación con esa memoria y con una declaración responsable de la fecha de la instalación por parte de la propiedad, justo después de pasar la inspección obligatoria. Es decir, aquellos que les toca cada 10 años, que sería el caso de que fuese anterior al Reglamento de Seguridad de Condiciones de Edificios Industriales, en ese caso habría que inscribirla después de pasar la inspección obligatoria. Muy interesante. Tercera pregunta. Bueno, ahora, ¿no es mejor un sistema de detección por barreras de humo que uno de aspiración? Bueno, yo creo que lo habíamos explicado más o menos. Ahora, si antes hemos hablado de los beneficios de la aspiración, vamos a hablar un poco de las dificultades de las barreras, sin menospreciarlas. La barrera es un equipo que funciona como una linterna entre un emisor y un receptor. Es decir, yo envío luz contra un receptor y el humo que hay en medio me oscurece. Al oscurecer doy alarma. ¿Qué ocurre? Que si por en medio pasa una maquinaria, si tiene vibraciones el propio edificio, o si las dilataciones propias de los cambios de temperatura de las estructuras del edificio mueven un poco las paredes, se desalinea y eso supone una alarma. Eso es una dificultad.
Además, ocurre también que la barrera solo se puede instalar según norma, que bueno, algún día la cambiarán porque algunos entendemos que la estratificación del humo no llega tan arriba, pero solo se puede instalar hasta por debajo de 0,80 centímetros con respecto al techo. Eso supone que en algunos casos, en los que hay vigas delta, con bastante más longitud, la barrera quedaría desproporcionada con respecto a lo que dice la norma en cuanto a altura. Luego, eso por un lado, y por el otro, la barrera o el detector lineal es 20 veces menos sensible que un detector óptico. Tiene la ventaja de que se acumula el humo en el haz, pero tiene que acumularse justo en el haz entre emisor y receptor. Es decir, como según norma podemos separar cada una de las barreras 14 metros, entre medias podría pasar el humo y tendría que acumularse, estratificarse y abarcar suficiente para que detectase. No es tan sensible como un sistema de aspiración, y además es muy difícil, o muy fácil, que es muy difícil su mantenimiento, porque también hay que mantenerlo arriba, y por el otro lado tiene el problema de la dificultad de que los movimientos de la estructura, etcétera, generan falsas alarmas muy fácilmente. Muy interesante. Finalmente, cuarta pregunta. ¿Cómo se sancionan los incumplimientos y se cuantifican los daños de un incendio? Bueno, pues vamos a hacer dos supuestos. Curioso, además, porque en una de las ponencias que hicimos voy a hacer un comentario que viene al hilo. Y es que los incumplimientos del reglamento, es decir, no cumplir los mantenimientos, tener una instalación en malas condiciones, deficiente, no atender a las recomendaciones o correctivos que me exigen en una inspección un organismo reglamentario, una OCA. Si en el tiempo que ellos me dan para subsanar no he subsanado, yo tengo un incumplimiento, ¿no? Esos incumplimientos por parte de las instaladoras, por parte de las propiedades, etcétera, se sancionan con una ley de metrología que tiene industria. Es, al parecer, el único medio que tiene de sancionar. Las cuantías no son excesivas, el problema es que puede llegar al paro de la actividad por parte de la Administración. Entonces, ya no por la cuantía, sino por el perjuicio. Y luego, por el otro lado, pues tenemos las sanciones por un incendio, es decir, los daños derivados de un incendio terminan en un juzgado y se cuantifican según los daños por Código Civil. Entonces, depende de los daños, si ha sido al medio ambiente o no, pueden ser cuantías incalculables. Responsabilidad civil siempre puedes, y en según qué normativas, además, en según qué circunstancias, eleva más la sanción que la propia sanción. Sin duda es más ninguna. peligroso. Bien, pues poco más. Agradecer a David Muñoz su presencia aquí, su explicación tan técnica, su buen hacer y su experiencia, que se notan claramente en la disertación que está haciendo. Agradecer a todos los que están conectados en sus casas y en sus trabajos que nos acompañen también hoy. Agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores DGM, Securitas y Zalport su patrocinio, y a todos los miembros del grupo de seguridad logística del BCL, del cual somos parte. Nos vemos en la siguiente sesión. Sean seguros.